Bienvenidos a Familias Horribles. Aquí rompemos el silencio en torno a las experiencias dolorosas en familias disfuncionales. Sabemos que el dolor puede ser abrumador, pero este es un espacio donde tu historia se encuentra con la nuestra. No estás solo ni sola y juntos compartiremos la verdad detrás de las puertas de este tipo de familias, que nosotras llamamos horribles. Porque nadie tiene derecho a maltratarte y todos merecen la oportunidad de ser felices. Hola a todos. Antes de que comience el episodio de hoy, tengo un anuncio importante para ustedes y lo hago desde el corazón. Mi hermana Carola, quien ha sido una parte fundamental de este proyecto, ha tomado la valiente decisión de no seguir. Para ella, Familias Horribles ha sido una experiencia increíblemente poderosa y transformadora, pero también fue muy exigente emocionalmente. Mi hermana Carola ha sido un gran ejemplo de valentía, no nada más por alzar su voz y compartir su historia con el mundo, pero también el reconocer cuándo es momento de priorizarse, de escuchar sus propias necesidades y cuidar de sí misma. Y por eso todos podemos aprender algo muy valioso. Carola quiere que sepan que va a extrañar mucho estar aquí con ustedes. Yo también la voy a extrañar a ella. Va a ser un ajuste. Pero ella les manda sus mejores deseos, su amor y respeto. Y está profundamente agradecida por todo el apoyo que han brindado a este proyecto tan importante para nosotras. Ella sabe que este espacio sigue siendo un lugar de sanación y compañía y les anima a seguir adelante siempre. Yo le agradezco a mi hermana todo el esfuerzo y la dedicación que compartimos juntas para hacer este podcast realidad. Yo, Alicia, sigo adelante con esta misión con todo mi amor, acompañándolos cada semana con la visión de un mundo más consciente, informado, sano y amoroso. Como saben, nuestro contenido no se crea en vivo. Está todo preparado, grabado de antemano. Por lo tanto, hemos tenido tiempo para preparar algunos cambios debido a esto. Hoy me verán en este episodio sola con Analía, pero la semana que viene tengo otra gran noticia. O sea, tengo una muy buena noticia, muy emocionante y estoy segura de que a ustedes también les encantará, como todo este movimiento va a continuar. Gracias por estar aquí y por acompañarnos en este viaje tan significativo y los veo la semana que viene para compartir con ustedes cómo va a continuar este podcast con esa gran noticia. Los queremos mucho y por favor, los que quieran mandarle mensajes a mi hermana, háganlo, me los pueden mandar por mi correo, que está siempre en la descripción de los podcasts, de los episodios, y yo con mucho gusto se los voy a enviar. Muchísimas gracias y espero que disfruten este episodio con Analía Forti, que está interesantísimo. Buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de Familias Horribles. Yo soy Alicia. Como ustedes saben, ya acaban de escuchar, mi hermanita no está hoy en día con nosotros. Ya yo les di la explicación y bueno, se siente un poco extraño, pero estoy extremadamente feliz de tener aquí a esta gran invitada, Analía Forti. Ella es magíster en psicología social, licenciada en ciencias para la familia y consultora psicológica, especialista en violencia familiar, especialista en patologías narcisistas y en trastorno narcisista de la personalidad, escritora de 4 libros y el último que me estoy terminando de leer y es fabuloso, La huella narcisista. Bienvenidos a todos, bienvenida Analía, gracias por estar aquí conmigo. ¿Cómo están? Un placer estar de nuevo con ustedes compartiendo este encuentro, es un honor para mí. Gracias. No, el honor es mío.
de verdad, porque ese episodio que nosotros hicimos el otro día, pues todavía tiene a muchísimas personas haciendo preguntas y me han pedido que te vuelva a traer. Y aquí estás. Y no nada más vas a estar aquí hoy, sino vamos a estar en otros episodios. Así que estén atentos. Fíjense ustedes, hoy vamos a tratar un tema que me han pedido hasta la saciedad, porque además es extremadamente importante, porque es muy complicado y muy doloroso. Y es la crianza de hijos con una expareja narcisista. Imagínense ustedes, el que lo está viviendo sabe lo difícil que es. Entonces, vamos a ver, Analía, ¿es realmente posible tener una crianza compartida, sana, con un ex que es narcisista? ¿O siempre habrá una lucha por el control y el poder? ¿Qué opciones tiene el progenitor empático en esta situación? ¿Qué nos puedes contar? Mira, en principio hay algo, vos sabés, Ali, que a mí me gusta ser muy clara con los conceptos porque me parece que en un contexto de tanta confusión como viven las víctimas y sobrevivientes de abusos narcisistas, y ni hablar cuando se está criando un hijo común, lo que más se necesita es claridad conceptual para tener parámetros que te orienten. Lo primero que hay que dejar claro y parte de, yo te diría la parte fundamental y principal del trabajo terapéutico con una persona que está criando un hijo con una expareja narcisista, es trabajar en que puedan aceptar que la crianza compartida, conjunta, con una expareja narcisista o psicópata narcisista estructural es inviable, imposible. Lo único que es posible es lo que se denomina crianza paralela. Con lo cual, lo primero que hay que desterrar es la ilusión de que la coparentalidad, es decir, la crianza conjunta, es posible. No, esto no es posible, no es viable. La crianza conjunta con un narcisista o psicópata estructural es inviable. Y aceptar esto es el primer paso para poder empezar a redefinir cómo es la crianza posible, qué es la crianza paralela. Vos sabés que cuando te digo la palabra aceptar, que puedan aceptar que esto es imposible, me gusta aclarar el concepto de aceptar. Porque aceptar no es entender, no es comprender. Yo puedo entender que no es posible, pero eso no significa que lo esté aceptando. Aceptar significa recibir lo que es como es. Esto es de esta manera. Y tiene un motivo, hay una razón, no es antojadizo. Hay algo que está claro en este sentido. Para vos tener una crianza compartida, para poder llevar adelante una coparentalidad, con lo que eso significa, una crianza conjunta, los dos progenitores tienen, en primer lugar, que poner por delante de sus propios intereses los intereses del hijo. Sí. El bien superior del hijo, el interés de ese hijo, y tienen que ser cooperativos y colaborativos entre ellos en pos de la realización de acuerdos para los cuales van a tener que hacer negociaciones. Un narcisista o un psicópata estructural no negocia, no acuerda, porque sus opciones siempre son imponer. Entonces, al no haber negociación posible, la única posibilidad es que se establezca una dinámica de dominador-dominado, con lo cual nunca vas a poder llevar adelante una crianza que sea conjunta. Por eso tenemos que apelar al concepto de crianza paralela.
Ahora, Ah, no creas que es sencillo, porque primero, ¿qué es una crianza paralela? eso es lo que te iba a Me preguntar. ibas a preguntar. Sí, ¿qué es una crianza paralela? ¿Cuál es la diferencia? La crianza paralela implica que mientras está el hijo en la casa de un progenitor, está a cargo de ese progenitor con las reglas de ese progenitor. Y cuando está en la casa del otro, rigen las reglas del otro. Es decir, cuando está con el progenitor narcisista, rigen sus reglas, y cuando está con el progenitor empático, rigen sus reglas. Esto es crianza en paralelo. Ahora, aún para la crianza paralela, es necesario algún tipo de coordinación de ciertas cuestiones, porque Sí, vos tenés que acordar en qué momento lo retiras, cuando lo vas a buscar, reunión de padres del colegio. Digo, hay cuestiones el mínimas, deporte, esto, lo otro, deporte, cuestiones, tarea. tareas, cuestiones mínimas que vos necesitas coordinar. Mm, Entonces, para que esa crianza paralela funcione, no es tan sencillo. Para que esa crianza paralela funcione, hay que manejarse con la técnica de la piedra gris aplicada a la crianza. Vos me ujú. dirás, ¿cómo aplicamos la técnica de la piedra gris a la crianza? Bueno, implica, en primer lugar, ser impasibles, Sí, imperturbables, sí, indiferentes. pero cuéntanos qué es la piedra gris para que lo sepa la gente primero y Perfecto, luego cómo excelente. es aplicada en ese caso. Excelente. La técnica de la piedra gris, tal como lo expresa esta imagen, una piedra Mm, gris entre piedras de colores no llama la atención, es como la piedra más común, la más estándar, la que no resalta, la que no destaca. Entonces la técnica de la piedra gris tiene que ver con no reaccionar, tiene que ver con la no ujú, reacción, con no subirte a ningún tipo de escalada, no tener ningún movimiento emocional de intensidad que se convierta en un suministro para el narcisista. ujú, Con lo cual, aplicado a la crianza, lo primero que implica es ser impasible en los contactos. ujú. Impasible significa imperturbable, así te esté diciendo lo que ya sabes que te va a decir. Algo injusto, inequitativo, abusivo, absurdo, Para que brutal, reaccione. para que reacciones, brutalmente agresivo, injuriante, expresiones que son habituales en este tipo de estructuras de personalidad, que no te las menciono Sí. porque te van a bajar el video, pero que son habituales, realmente muy injuriantes y que buscan tocar lugares realmente muy sensibles. Mantenerse impasible, mucha gestión emocional. Impasible, tomar distancia como si estuvieras blindado, imaginarte blindado y que no te entra. Observar sin absorber. Observo la conducta y la dinámica del otro, pero no absorbo, no lo tomo, no me quedo con eso. No me entran las balas. Ujú, Tremendo ejercicio de gestión emocional y de mucho trabajo personal. sí. Las comunicaciones hay el contacto con el otro, como vos no podés hacer contacto cero porque estás en un proceso de crianza paralela, pero crianza al fin, el contacto lo tenés que reducir a lo mínimo. Lo óptimo Sí. siempre es el contacto cero. Con hijos en común no lo podés hacer, por lo menos hasta determinada edad. Entonces te tenés que ir al contacto mínimo. Te ¿Qué puedo hacer implica? una pregunta ahí. Te puedo hacer una Sí, pregunta ahí. Porque, claro, acuérdate que yo estuve casada y era un narcisista y yo tuve ahí la bebé. Eh, em, con el contacto, que tiene que ser el mínimo, sí. ¿no te parece o es posible hacerlo lo más posible escrito por texto, por emails, para que se vaya documentando todo aquello en la medida posible? Eso es lo que yo empecé a hacer. Yo he Excelente, tenido, en ahí dos voy. ocasiones, tuve que hacer Sí. eso, con dos personas distintas, y documentar, y eso ayuda muchísimo, porque tú no sabes si puedes tener un problema legal, si hay un abogado, si hay que ver si hay una denuncia. Entonces, mantenerlo escrito lo más posible.
Y lo otro que estabas diciendo, que estas personas sí van a buscar esa reacción y ese es el alimento, e incluso te van a intimidar, te van a querer decir amenazas. A mí me acuerdo que esa persona me decía, si no haces esto te quito a tu hija, te quito a Ariana. Yo me acuerdo, pero él no me la iba a quitar, porque eso es todo un problema. Entonces era para intimidarme. Y hasta eso uno, bueno, quítamela, o no, ni siquiera reaccionar, para que el otro Totalmente. no sienta que no está logrando su objetivo, que es alimentarse con tu dolor, Tal ¿no? cual. Lo que estás diciendo es excelente y es exactamente así. Yo siempre lo que les sugiero es que se Uh-huh. manejen, primero teniendo en cuenta el valor probatorio. Por supuesto que esto va a estar determinado por las diferentes legislaciones procesales de cada país, pero en Sí. general hay un lineamiento común. Siempre lo que les sugiero es manejarse, en primer lugar, por mail, porque es uno de los Genial. elementos probatorios de mayor valor. Vía Sí. mail. En segundo lugar, mensajes de WhatsApp y en su defecto, audios de WhatsApp. Pero por ningún motivo, y lo destaco y ahora te explico por qué, por ningún Perfecto. motivo atender llamados telefónicos ni hacer llamados telefónicos. Y si te entrampa, porque sabemos perfectamente que son depredadores, que es la conducta habitual, si te Sí. llaman desde otro teléfono o si te llaman desde otro teléfono y te enganchó porque viste un número desconocido y atendiste y escuchás que es esa persona, automáticamente cortas la llamada. Si te llega a tirar algún anzuelo, que también es algo muy habitual, atendeme por favor, es algo importante sobre nuestro hijo y el hijo está al cuidado de él. Tampoco con una excusa como por ejemplo, estoy manejando, no puedo en este momento, déjame un audio, mándamelo por escrito, no puedo atender el teléfono. No entrar en pánico porque no ha sucedido nada. Y si algo grave ha sucedido, perfectamente te lo puede comunicar por escrito. Y si no lo hace, le cabe una importantísima responsabilidad, porque para informarte algo de gravedad sobre tu hijo, tiene que usar el medio que esté a disposición y no solamente el que él imponga o ella imponga, que muchas veces es el llamado telefónico. Hay un Sí. motivo por el cual ellos buscan el llamado telefónico. Sí. En primer lugar, el impacto que tiene la voz, porque está Uh-huh. almacenada en tu memoria emocional, y siendo una víctima ya te genera una situación de ansiedad. En segundo lugar, no te da tiempo a que vos puedas gestionar ninguna de las emociones que te está provocando lo que ellos están diciendo. Tu Sí. gestión emocional en ese momento es muy limitada, es muy precaria, todo es a mucha velocidad. Vas a entrar en una de esas conversaciones circulares interminables en las que se comienza con ellos, que no derivan absolutamente en nada y terminan con un agotamiento del empático que termina claudicando por agotamiento emocional. Uh-huh. Y además te vas a quedar con la sensación de haber recibido una golpiza verbal y emocional devastadora. Entonces, Sí. la comunicación telefónica, olvídenla, no es opción, no es un canal de comunicación posible con ellos. Y además, por supuesto que por mail, por mensaje de texto y por audio, pueden injuriarte, agraviarte, intimidarte, amenazarte, pueden hacerlo. Pues no nos olvidemos, Ali, que el narcisismo es un espectro. Entonces vos tenés desde el narcisismo leve hasta una psicopatía, donde los actos que pueden llevar adelante son con alevosía, son mucho más violentos. Entonces, por supuesto que pueden agredirte, agraviarte, amenazarte, todo por escrito, pero te va a quedar un material probatorio que vos vas a poder utilizar en una situación Exacto. judicial. Con lo cual, Sí. una profunda gratitud cuando te insultan, porque internamente tenés que decir gracias por producir prueba. Sí, y ténganlo organizado desde el primer momento. Desde el Exacto, momento en que empiecen porque es que lo digo porque me pasó a mí. claro. Cuando yo empecé a documentar, porque me di cuenta que esta era la manera, después cuando hay cualquier problema, tú tienes todo listo y organizado, porque esto produce tanto estrés, tanta confusión, que de repente
pongan a buscar dónde lo dijo, cuándo lo dijo, tengan todo por fecha, organizadito, le sacan copia, lo meten en una carpeta o lo tienen en una carpeta en la computadora organizado, porque así te evitas esa angustia, porque estás en alerta si sucede algo y tú ponerte a buscar papeles. Mira, mencionaste algo ahí, Analía, que yo sé, vamos a hacerlo como un paréntesis, que el narcisismo es un espectro. Es un espectro. Eso me interesa mucho, que si lo pudieras explicar. Claro, es un espectro donde vos tenés desde rasgos narcisistas en una personalidad, esos rasgos repetidos en el tiempo y en mucha cantidad se convierten en conducta, y cuando la conducta es sostenida en el tiempo y la cantidad de conductas responde a los indicadores, estamos hablando de un trastorno de personalidad narcisista. Ahora, en el otro extremo del espectro, hay una diferencia donde se va hacia la psicopatía, hay una diferencia que es cuantitativa, porque se le agrega una cantidad de rasgos mucho mayor, son 25 rasgos más los que se le agregan a la personalidad psicopática, que además tiene como característica una mayor degradación moral de base, es decir, además de carecer de empatía, carecen absolutamente de una conciencia moral de base, con lo cual los actos pueden ser muchísimo más perversos. Entonces hay que tener en cuenta este espectro. Vos podés estar criando un hijo dentro del espectro con una personalidad narcisista con determinadas características que no llegan a lo antisocial, o podés estar criando con un psicópata antisocial donde las cuestiones que las perpetraciones que puede llevar adelante sobre los hijos son de gravedad severa. Entonces, hay que tener en claro esto, ¿no? Yo siempre digo esta expresión que me parece muy clara, que la menciono en La huella narcisista y explico sobre esto. Hay que tener en claro que no todo narcisista es un psicópata, pero sí que todo psicópata es un narcisista. Sí. Pero hay un espectro. Por eso no estamos hablando siempre de lo mismo, por eso a veces la gente, los seguidores y los lectores en los posteos reconocen algunas conductas y otras no. Dicen, en mi caso esto no, en mi caso esto sí, porque eso tiene que ver con el espectro. ¿Dentro de qué parte del espectro está? Sí, entonces, digamos, dentro del espectro hay un comienzo. Desde aquí empieza esto. Entonces, esta persona tiene rasgos narcisistas. Claro, si el rasgo narcisista... ¿Me puedes dar un ejemplo? Por ejemplo, si vos ves una persona que tiene cierta conducta, vamos a denominarla así, ventajera, ¿sí? Que siempre busca ponerse por delante y sacar su beneficio. Cada vez que hace algo, lo hace para obtener algo a cambio. Ahí tenés un rasgo. Vos no podés determinar que es una personalidad narcisista por ese rasgo. Pero si empezás a ver ese rasgo, más otros tantos rasgos como un sentido de superioridad, de evaluación de los demás, una sensación un sentir de derecho, ¿no? Sentirse con derecho a todo, sentir que tienen mayor conocimiento aún sobre lo que no lo tienen respecto de todo y engrandecer permanentemente sus logros. Y todo eso se lo sumás a esta característica que tiene de sacar ventaja sobre todo. Empezás a ver que los rasgos son muchos, que no son rasgos aislados, que son repetidos en el tiempo. Bueno, ahí ya empezamos a hablar de una conducta. Y si esas conductas también son repetidas y sostenidas en el tiempo y cada vez vas observando más de las que responden a las que son propias del narcisismo, entonces ya te estás encontrando que esa conducta te está llevando hacia el trastorno. Ya. ¿No? Por supuesto que cuando se empiezan a ver rasgos que tienen que ver con lo perverso,
con cruzar determinados límites que ya tienen que ver con la ley, donde ese límite se cruza. Bueno, ahí ya estás muchísimo más cercano a una psicopatía narcisista o inclusive a un psicópata perverso, donde, bueno, directamente tenés personalidades antisociales que son las de máxima gravedad, ¿no? Son como los extremos del espectro, pero ahí tenés un abanico muy importante y muchas veces difícil de detectar. Como por ejemplo los narcisistas encubiertos, ¿no? Que son realmente los de mayor peligrosidad, porque son estos que son solidarios, amorosos, vos los ves con conductas que no ves los rasgos, pero que de repente empezás a ver conductas cuando ya estás como demasiado involucrado en ese vínculo. Sí. Y quien tiene hijos con alguien que está dentro del espectro, una de las cosas que tiene que identificar es, a veces con ayuda profesional, por supuesto, es en qué rango del espectro estamos. Porque si estamos en un rasgo de psicopatía narcisista, estamos en una situación mucho más compleja, donde en esa crianza paralela va a haber que tomar muchísimas medidas que tienen que ver con la protección de la infancia. Esto de lo que pasa en la casa del empático, pasa en la casa del empático, y lo que se vive en la casa del narcisista, se vive en la casa del narcisista, empieza a tener una zona gris, que es esa en que el empático tiene que proteger la situación del menor cuando está con el progenitor con una psicopatía narcisista, porque puede haber desde negligencia en el cuidado hasta abusos sexuales, hasta castigos físicos, puede haber absolutamente de todos. Entonces ahí la intervención judicial te saca inclusive de la posibilidad de la crianza paralela, y ahí empezás en una crianza no solamente paralela, sino de alguna manera intermediada por lo institucional, porque tenés que judicializar, porque tiene que intervenir la protección de la infancia, la asesoría de menores. Ahí el espectro se pone mucho más complicado porque está en un extremo. Sí, sí. Y si fuera una expareja que estuviera en ese comienzo del espectro, que es un rasgo narcisista, ¿es también muy dañino para los hijos? Sí, es dañino en todo el espectro y el motivo es, sí, es dañino todo, varía la graduación de daño. Tenés desde un daño que te podría decir, sin subestimarlo, porque la verdad que de menor no tiene nada, pero dentro claro, de menor no tiene nada, pero digamos, en comparación con las situaciones que puede haber, es como lo menor. Podés tener desde una situación de ansiedad en los hijos. Todos los hijos que crecen con un progenitor narcisista tienen mayor, pero muchísima mayor inclinación a desarrollar trastornos de ansiedad y depresivos. Esto te diría que es lo mínimo que te puede pasar. Cuando en el otro, y digo que es lo mínimo no porque sea poco ni porque sea leve, sino porque es lo mínimo en comparación con un abuso sexual por parte del progenitor o con situaciones de violencia física, donde muchas veces los niños son quemados, les causan quemaduras con cigarrillo, los agarran de los pelos, arrancan mechones de pelos, los abusan sexualmente, los exponen a ver situaciones sexuales. Digo, no estoy diciendo que la ansiedad y la depresión sean menores, pero en relación al daño psíquico que puede producir el otro extremo del espectro, bueno, lo menor son dificultades con la autoestima, trastornos de ansiedad y estados depresivos. Pero es imposible, lo que te puedo decir es que es imposible salir ileso, salir sin huella, habiendo tenido un progenitor narcisista. Sin huella no salís. Podés sanar la huella, podés recuperarte, pero salir ileso, salir indemne. No sales ileso. Eso es absolutamente inviable. Después, sanar dependerá del trabajo personal que vos hagas, de tus recursos internos, de tu resiliencia, del compromiso que tengas con tu trabajo personal, pero ileso no salís, y hay que tener claro que
criando con un progenitor narcisista y ser hijo de un progenitor narcisista deja huellas a lo largo de la vida, huellas y heridas que pueden cicatrizar, pero que vos sabés que esas cicatrices están dentro tuyo, sabés cómo gestionarlas, sabés qué te ha tocado, dónde te ha tocado cuando tenés trabajo personal, pero la cicatriz va a quedar. No, Sí. la vida de una persona que tiene un progenitor narcisista tiene un color diferente que la de cualquier otra persona. Te cambia el color de la vida. Totalmente, totalmente. Es que te roban tantas cosas. Pero qué difícil para la parte de la pareja que es la empática o el empático. Dios mío, gestionar esta situación. O sea, Muy sobre difícil. todo cuando hay barbaridades como las que, bueno, de todo el espectro, ¿no? Totalmente. Te dejan con una impotencia, atado de manos y de pies, porque por ley tú le tienes que dejar a la expareja ese fin de semana a esos niños. Hay algo, Ali, que yo fui descubriendo a lo largo del tiempo de trabajo. Hay un problema muy, muy grande con todo lo que tiene que ver con el sistema judicial, y esto Ay, también tiene mucho que ver con cada país, pero por lo pronto puedo decirte que Argentina, Latinoamérica, España tienen la misma dificultad. Todo lo que tiene que ver con el maltrato institucional a nivel judicial, que en el caso concreto de la protección de la infancia es realmente sumamente lesivo. Y esto, además de los motivos de estar colapsado el sistema, falta de formación en el personal, porque hay real falta de formación, en serio hay falta de formación. ¿qué? Hay además otra cuestión muy problemática, que es que la dominancia del sistema judicial tiene más que ver con las situaciones de control, con establecer normas de control, que con lo terapéutico. Y no se termina de insistir lo suficiente en que todo lo que tiene que ver con la intervención judicial en cuestiones que tienen que ver con el caso concreto de protección de las infancias tienen que estar más vinculado a lo terapéutico que al control. Y se insiste con trabajar en el control. El control de la revinculación parental, Exacto. el imponer situaciones. Mira, yo estaba acompañando a una mamá el otro día que estaba devastada, y te cuento una situación que es de Argentina, ¿no? Del contexto de Argentina. La chiquita, la hija, que su mamá es la empática y su progenitor es el narcisista, la chiquita de 11 años estamos hablando, ¿sí? No 5, 11 años, expresa abiertamente que no quiere ver al papá, que no quiere tener contacto con el papá, ha bloqueado Bueno, o al sea, papá de su teléfono y lo ha expresado de todas las maneras posibles. Ella no quiere tener contacto con el papá. Se lo ha dicho a él, se lo ha dicho a los abuelos paternos, no quiere tener contacto. Y ella describe que cuando ella está con el papá siente que se ahoga. Siente madre mía. ahogo. Uf, Bueno, la jueza de un terror. juzgado civil de familia citó a la mamá y al papá en una audiencia conjunta en el mismo ambiente, Con la audiencia niña. conjunta, no sin la niña, Ah, a los progenitores en un mismo contexto, ¿sí? Donde estaba la víctima y el abusador, y la jueza les dijo que, bueno, obviamente a pedido del padre que quiere revincularse con su hija, a pesar de que su hija no quiere vincularse con él, porque por supuesto que no les interesa en lo más mínimo el bienestar ni lo que sus hijos deseen. Lo único que están haciendo es sí, luchar poder con la madre, o sea, mostrarle que yo me voy a exacto. salir con la mía. Bueno, Sí. esta jueza le dijo a la mamá que si ella no firmaba la aceptación del acuerdo de revinculación parental, lo iba a decretar ella directamente.
Con lo cual la mamá tuvo que firmar con un autoritarismo brutal. Le dijo, o firma el acuerdo de revinculación parental o lo voy a dictar yo directamente. ¿Y Con lo por qué cual, no sé, por qué no lo dicta ella? Porque si pasa algo, la juez es la que tiene la responsabilidad. es que lo dictan sin ningún tipo de inconveniente si lo tuvieran que dictar. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino Me da de es, todo. es Me da brutal, me es da de brutal, todo. es brutal. Ahora, ¿cuál es el camino? El camino es firmar el acuerdo para la revinculación parental, hacer evaluar a la niña de 11 años por un equipo de psicólogos, Ajá. fortalecer a la niña para que pueda expresar ante los psicólogos su voluntad de no vincularse con el papá y cuáles son las razones. Confiar en que los psicólogos van a tener la idoneidad y la ética suficiente como para emitir un informe que tenga un correlato real con el discurso de esa niña, que no es menor, y en el caso de que esto no suceda, interponer la figura del abogado del niño que existe en la ley argentina para que esa niña pueda tener voz y ser parte en este juicio. Ahora, la revictimización de la niña en una situación como esta es terrible, Terrible. pero yo iba a que yo he descubierto que es mucho más efectivo trabajar con el menor para fortalecerlo, brindarle recursos y que se pueda posicionar en una instancia judicial diciendo ante los peritos psicólogos: no quiero vincularme con mi padre o con mi madre por esto y por esto que vivo y que siento, que luchar contra el sistema judicial. Es muchísimo más efectivo trabajar en fortalecer a los niños y en enseñarles a que tienen que validar sus sentires, sus emociones y poder expresarlo y hacerlo valer ante quien sea sin culpa. Es más efectivo eso que la lucha con el sistema judicial. O sea, irles ayudando a validar todo eso que ellos sienten, su autoestima, la seguridad en ellos mismos, su voz ante la profesora del colegio, la psicóloga del colegio. O sea, que ellos tengan la capacidad de poderse comunicar sin miedo ante todas. Pero ¿tú crees que eso es posible? Mira, déjame decirte esta parte. Yo me imagino que será posible, por eso lo estás diciendo. Sí. Lo que pasa es que, como yo tengo un podcast que se llama Familias Horribles, ¿cuál es una de las razones por las que yo lo he hecho? Porque lo iniciamos mi hermana y yo. Porque en esta la sociedad autoriza el maltrato y el abuso en el nombre del amor de la familia. Entonces, claro, ojalá que encontremos a esas personas que van a ayudar a reforzar y a validar a ese niño. Pero es que vas al colegio y la psicóloga del colegio está con el mismo cuento. Ahora voy a hablar así. Pero está muy bien y me encanta que traigas esto porque creo que en cada episodio tenemos que volver sobre este concepto y si vos me lo permitís, voy de nuevo sobre esto. Por favor. Me parece fundamental lo que estás diciendo. La primer lucha, la primer batalla cultural que hay que dar a nivel social tiene que ver con poder luchar con criterio, con fundamento y con argumentos científicos, estadísticos, con fundamento teórico, con esto que se ha dado en llamar la moralidad de la familia. Este concepto del honrar padre y madre, que hasta el hartazgo y se enoje, quien se enoje, aprovecho para recordar que soy católica, estudié en un colegio católico, me formé en 2 universidades católicas, tengo hechos posgrados en universidades católicas, he estudiado muchísimas teologías y doctrinas sociales de la Iglesia, me he formado con teólogos,
Me he estudiado la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, traducida y en latín. Digo, sé de lo que hablo. Y este concepto de honrar padre y madre ha sido tergiversado, mal utilizado para confundir y convalidar abusos dentro de la familia. Y esto no es lo que el catolicismo ni ninguna religión propicia. Esto de la moralidad de la familia es el primer lugar de donde hay que salir. ¿Qué es familia? La familia es un espacio donde los vínculos se construyen a lo largo del tiempo a partir del amor y el respeto. Y tenemos que comprender que el amor es un constructo que el empático posee y puede expandirlo y potenciarlo. Y que el narcisista o psicópata estructural no lo tiene, por eso no puede amarse a sí mismo ni amar a nada más en el mundo. Entonces, cuando en una familia hay un narcisista o un psicópata estructural, esa familia va a ser una familia donde el constructo del amor no va a estar. Con lo cual, esta honorabilidad es inviable porque no se puede honrar el abuso, porque no se puede honrar la violencia, porque todo aquello que atente contra la integridad de otro ser humano o contra su dignidad no puede ser honrado y no hay ninguna religión que pretenda que se honre el atentado a la dignidad del ser humano, que es algo absolutamente elevado, es lo que constituye el ser de cada uno de nosotros. Entonces, salir de ese concepto es el punto fundamental. Y salir de los clichés, de este cliché, pero es tu padre, pero es tu madre. Pueden ser tus progenitores, pero nunca haberse generado, nunca haberse desarrollado, nunca haberse creado el vínculo de padre o de madre. Ese vínculo que tiene que ver con la real y sana función materna y función paterna. Cuando vos tenés un narcisista o un psicópata estructural, la función materna y la función paterna van a estar atravesadas por esa estructura de personalidad y ejercidas de una manera destructiva porque no son ejercidas ni desde el amor ni desde la empatía. Y esto no es opinión, esto no es doxa, esto es episteme. No es opinión de Analia Forti. Esto es algo científico, es una realidad. Existe la función paterna, la función materna, que tiene que ver con lo nutricio, que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con el proceso de individuación, que tiene que ver con la validación emocional del otro, y esto no lo puede hacer ni un narcisista ni un psicópata estructural. Con lo cual, es de esta manera. Esto que acabas de decir, desde que comenzaste a hablar de honrar padre y madre, por favor, todos los que nos están escuchando lo tienen que compartir. Que se escuche hasta en la última esquina del planeta, porque ha sido algo magistral. Se ha entendido a la perfección. Te doy las gracias por esa explicación y esa aclaratoria. Estabas hablando sobre cómo reforzar, cómo ayudar al niño a no tener el miedo de expresar, cómo ayudarlo a poder expresar todo lo que le está pasando, sin miedo. Hay dos aspectos que son fundamentales, Ali. Mira, en primer lugar, desde muy pequeños, ayudarlos a validar su sentir. Ahora te voy a explicar el pequeño doblez que tiene esto, ¿no? Porque cuando vos a un niño lo ayudás a validar su sentir, te vas a tener que encontrar con que aprenda a validarlo y en algún momento te va a decir, esta comida no me gusta.
Sí. ¿Sí? Y en esto de esta comida no me gusta, este sabor no me gusta, bueno, no podés ir desde el lugar del autoritarismo de te lo vas a comer igual, porque entonces después, ¿cómo haces para enseñarle que valide su sentir? Vas a tener que buscar la manera de explicarle que, bueno, que hay ciertas cosas que necesita incorporar en su alimentación, que le pueden gustar menos, que podemos buscar Claro. reemplazar lo bueno que tiene ese alimento por otro, que tenga un sabor más agradable para él, pero validarle lo que siente, validarle si tiene miedo a la noche, validarle si le parece que hay un monstruo en el baño y necesita correr la mampara o la cortina para mirar, validarle el tengo miedo, validarle el llanto, validarle algo tan simple como que esté andando en bicicleta, se caiga, se lastime y no decirle no pasó nada, vamos, 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 que no pasó nada, porque estás invalidándole una experiencia. Dolor, Sí claro. pasó, sí pasó, te caíste, te lastimaste, yo sé que te duele un montón y también sé que te va a calmar y que se te va a pasar y que yo voy a estar acá para ayudarte a que esto se te cure. Pero ayudarlos a validar sus sentimientos, sus gustos, sus emociones, a decir, no me gusta que me den un beso, no me gusta esta persona, no me siento bien en este lugar, y darle entidad. Cuando vos a un niño lo vas educando de esta manera, este niño va a poder decir, yo no quiero esto, no me gusta que me trates de esta manera. Y para el progenitor narcisista va a ser muchísimo más difícil meterlo dentro de pactos de silencio o meterlos dentro de situaciones de conflicto de lealtades, porque vos estás educando un niño con inteligencia emocional y social, un niño que sabe dónde se siente bien tratado o maltratado. Entonces después vos no necesitas explicarle que su progenitor o su progenitora es un narcisista o en qué lugar del espectro está Sí. o definirle la patología, porque al niño le va a bastar saber que cuando está ahí no se siente bien y va a Exacto, actuar. eso es algo que te iba a preguntar. ¿Cómo explicarle porque es que esto es una pregunta que han hecho. ¿Se le puede decir al niño que su papá o su mamá es narcisista, es esto, lo otro? Eh, Eso era lo que te iba a preguntar, que mucha gente me ha enviado esta pregunta. Hay conceptos que los niños no pueden procesar y no pueden comprender Ujú. y que en un adolescente te vas a encontrar con mucha resistencia, ¿no? Ya cuando son un poquito más grandes, de los 15 en adelante, ya empiezan por el acceso a redes y demás, empiezan a tener información y sin necesidad de que vos les digas nada, ellos solos empiezan a darse cuenta de algunas conductas del Sí, progenitor narcisista, las conductas de manipulación, el enfrentamiento de los hermanos, el estar hablando mal del progenitor empático, solitos se van dando cuenta. La sí. situación es más compleja cuando son más niños, cuando son más pequeñitos, más chiquitos. Por eso ahí tenés que apelar a que ellos puedan manifestar algo tan simple como me siento bien, me acerco, me siento mal, me alejo. Y que puedan decir, mamá, me siento mal cuando estoy en la casa de papá, porque pasa esto, porque me pasa lo otro, porque me pasa aquello, y no tengo ganas de ir. Y lo mismo en relación a mamá, que le puedan decir al papá, no me siento bien cuando estoy con mamá, mamá hace esto, mamá hace lo otro, yo me siento de tal manera. Cuando vos lo validás en sus emociones, el niño aprende a validarse a sí mismo y se puede expresar. Ahora, cuando vos te manejás con esta cuestión de la moral familiar y de te sentís mal, pero es tu papá, igual tenés que ir, igual lo tenés que ir Y a eso ver. da culpa. Y Claro, eso, y eso lo lleva a decir, bueno, es mi papá, es mi mamá, tengo que padecer lo que me hace, aunque me haga sentir mal. Y ahí los introducís en el mundo del ser víctimas, porque la cultura te va llevando a naturalizar lo que te hace mal y decir, bueno, me lo tengo que aguantar. ¿Por qué te lo tenés que aguantar? Si papá o mamá te tratan de una manera, hacen cosas o dicen cosas que a vos te hacen sentir mal,
vos tenés el derecho a expresarlo y tenés el derecho a decir, yo no quiero estar en este lugar donde esta persona dice y hace cosas que a mí me producen un profundo malestar y me duelen y me entristecen y me producen angustia y me hacen sentir mal. Entonces, Sí, cuando ese niño se anima a decir, cuando un niño vos lo educaste con fortalezas emocionales y emociones validadas, ese niño se va a animar a decirlo ante la profesora del colegio, te lo va a decir a vos, lo va a decir ante la justicia, lo va a decir ante un psicólogo, lo va a decir ante un perito forense. Ahora, cuando sí, creció con culpa, con miedo, cuando las emociones se le olvidar. invalidan y cuando no se le permite sentir nada de lo que siente y se descalifican sus emociones, estás educando a una futura víctima. Sí. Pero veo que necesitamos realmente educar a los padres, ayudar a los padres con sus propios, antes de ser padres, a las personas, ayudarles a procesar su proceso de sanación, pues, a entrar en un proceso de sanación con las experiencias que han pasado en sus propias familias. Sí. Es que es tan difícil, porque, ok, tienes al padre o a la madre narcisista o psicópata, pero también tienes el otro lado que a lo mejor es una persona que le está costando muchísimo manejar ese proceso porque a su vez viene de una familia disfuncional, poca autoestima, falta de merecimiento, inseguridades. Es tan difícil. Entonces, imagínate, ser padre así, ser madre así, nos pasa a muchos. Entonces, es que lo que yo veo es, se necesita una escuela para padres donde Es una empieces con tu realidad. sanación personal. No Es una sé, yo estoy realidad. diciendo aquí una locura, pero es que yo he soñado con ser presidenta de un país y poner aquí todos a sanarse antes de tener un hijo. En serio, Pero porque estoy totalmente de acuerdo, Ali, con lo esto que es estás una diciendo. pandemia. Estoy totalmente de acuerdo, pero tendría que ser algo que fuera reglado de manera obligatoria, porque yo te cuento algo. Yo he Es que trabajado. suena como falta de libertad y tal, pero es que, Dios mío, es que las personas que estamos criando a los hijos estamos como una cabra. Y yo te hago una pregunta. Vos pensá esto. Esto va a ser polémico. Esto que voy a decir va No a ser importa. polémico. Aquí tenemos derecho a opinar y a hablar. Vos sabés que tiene muchas más protecciones un hijo adoptivo que un hijo biológico. Porque para adoptar un niño, a los adoptantes se les piden un montón de requerimientos, no solamente, no te estoy hablando solamente estructurales, económicos y demás, sino que hay evaluaciones psicológicas que tienen que pasar. Los padres biológicos no. Entonces yo estoy en condiciones de decirte que un hijo adoptivo está mínimamente en mejores condiciones que un hijo biológico. Esto que vos decís de la escuela para padres es un trabajo que nosotros hacemos muchísimos quienes trabajamos con familia, pero lamentablemente debo decirte que los papás no participan de los talleres, no participan de los ¿No? cursos. No, no, porque es muy Oh, duro trabajar con la propia historia. Mira, hay sí, algo que vos lo ves, seguramente a vos te debe pasar, lo ves en la consulta permanentemente. Tocar madre y padre es como si vos fueras a meterte en ese lugar donde no se puede tocar. Y lo primero que aparece es, yo no quiero juzgar a mis padres o a mi pobre madre o o a mi pobre padre. A veces están vivos, a veces están fallecidos. Yo siempre les explico lo mismo. No se trata de juzgar, hacer un relevamiento de tu historia, entender que tus padres actuaron como actuaron, así hayas tenido progenitores narcisistas, porque a su vez tuvieron una crianza
o negligente o sobreprotectora, donde se fue desarrollando este trastorno de personalidad, no invalida el hecho de que porque ellos también han sido víctimas y han replicado y repetido conductas, esas conductas no te hayan causado un daño. Y no se los está juzgando. Se puede ser profundamente comprensivo, pero tomar conciencia de que hemos recibido un daño de esos padres, de esa mamá o de ese papá, que a su vez recibieron daños y que eso es lo que tuvieron para dar. Registrar el daño, nombrarlo, reconocerlo y aceptarlo no es juzgar a los padres. Es juzgar los hechos. Es juzgar los hechos, es hablar de tu historia, Hay una frase que está como muy repetida ahora, que es, bueno, los padres de esa generación era lo que se hacía, ¿no? Como si eso se validara. Bueno, eso que se hacía en esa generación se denomina violencia y deja secuelas en tu personalidad. Por eso hoy te estás preguntando por qué permitís los abusos que permitís. Porque si vos no hubieras vivido esas situaciones, que seguramente fueron una consecuencia de cosas que tus padres vivieron, no estarías atravesado por estas fisuras en tu personalidad hoy. Y no los estamos juzgando, estamos describiendo hechos que tenés que relevar de tu historia para poder sanar y trabajar. Pero es más fácil decir, mamá y papá intocables, de eso no se habla, y te hablo de situaciones de alcoholismo, de violencia física, situaciones de abusos verbales, que no se pueden nombrar. Bueno, era lo que en esa época se usaba. Y hasta con cierto, te diría como cierto orgullo, ¿no? Porque eso en definitiva nos ha fortalecido, ¿no? Y ahí no viene lo de el nombre de la generación de cristal, que ahora critican a las personas que tienen la capacidad de decir, eso tú a mí no me lo haces, no me hables así. O ser capaz de decir, llevo 15 horas trabajando, uno no puede trabajar 15 horas. Eso no es bueno para tu salud. Entonces los llaman débiles, los llaman generación de cristal. Es porque hoy en día ya la generación de mi hija tiene la capacidad de decir, así no es la cosa. Tal cual. No vamos a seguir normalizando el maltrato. Tal cual. Sabés que yo hace un tiempo escribí un artículo hablando de los padres de algodón y los hijos de cristal. No de la generación de cristal, de los hijos de cristal, pero era cristal en el sentido de la fragilización de las personalidades de una cierta generación que tiene que ver con papás muy facilitadores de todo, donde los niños son frágiles porque no desarrollaron la capacidad de frustración. Pero no por esto que vos estás diciendo de que no permiten abusos. Hoy hay una generación que dice, yo esto no lo permito, a mí de esta manera no me hablas, hasta acá con esto, yo esto no lo voy a permitir, que nuestra generación no lo hacía y la verdad que no tenía nada de maravilloso y no es para vanagloriarse en lo más mínimo. No somos leyenda, somos sobrevivientes. Muchas veces yo me pregunto cómo hemos logrado cosas que hemos logrado desde las afectaciones a nivel autoestima que tenemos. Hemos tenido que superar obstáculos emocionales muy profundos para llegar a ciertos lugares donde hemos llegado. Entonces, no hay que montarse en un lugar de orgullo, ¿no? De decir, y a nosotros nos pegaban y por un par de chirlos a nadie le pasó nada. No, no, no. Por un par de, claro, es lo que dicen. Como nadie si fuera tiene, algo bueno. Totalmente. Nadie, a ver, yo siempre digo algo. Cada vez que un padre golpea físicamente con como lo quieras llamar, porque las cosas que yo he escuchado son desde graciosas hasta horrorizantes. Pañalazo, no le pegué, fue un pañalazo. A ver, cualquier padre que va sobre el cuerpo de un niño, lo único que está haciendo es una declaración de la impotencia ante la falta de recursos como autoridad
para poder establecer la autoridad con amorosidad y firmeza. No hay ningún motivo para ir sobre el cuerpo de un niño ni sobre su psiquismo con palabras que devalúen su seguridad personal y su autoconfianza. Ay, no, pero eso está a la orden del día. Y es que Total. yo me imagino que lo que te llega en tu consulta, en la mía a mí me llegan unas cosas que es que no, es tan duro escuchar eso. Por eso yo aquí en mi fantasía digo escuela para padres, porque es que estamos haciendo. Porque Claro. mucha gente crece en un lugar disfuncional. Y claro, repites patrones. No digo que que lo quieras hacer, es que muchos de nosotros hacemos todo lo posible. Yo misma, yo hice todo lo posible. Yo quería criar a mis hijos completamente diferente a como yo fui criada, pero se filtra. Tal cual. Hay cosas que se filtran porque no naciste de un pino, naciste Totalmente. allí, ¿no? Entonces, claro, te empiezas a dar cuenta qué carajos estoy haciendo. O tus hijos te sientan como ellos me sentaron a mí. Es que, Y claro, me dijeron fantástico. tal. Fantástico que pudieron hacerlo. Eso habla de que los pudiste validar para que se sentaran, tenían la autoconfianza necesaria para sentarse y poder hablar. Vos decías cómo reforzar, ¿no? Cómo trabajar con los hijos, con su personalidad, para que no sean tan vulnerables a estos progenitores. ¿Sabes cuál es Exacto. otra de las estrategias muy importantes? Apoyarlos en sus intereses. Porque hay algo muy interesante, y es que los progenitores narcisistas, hay un momento entre el traspaso de la infancia a la adolescencia, donde empiezan a tener conflictos con sus hijos, justo en el momento en que los hijos empiezan a individuarse. Dejan de mirarlos a los padres como si fueran Superman y empiezan a darse cuenta que son humanos, se empiezan a individuar, empieza ese proceso de individuación y empiezan a tener intereses propios. El progenitor narcisista siempre va a tender a anular, a mutilar esos intereses propios, porque no puede aceptar que su hijo sea un individuo. Pretende que siga siendo una extensión de sí mismo, con lo cual el proceso de crecimiento y de desarrollo natural y propio de un ser humano, ellos lo viven como un acto egoísta y lo reclaman. Entonces, pretenden que los hijos sean una extensión de ellos y que además vayan por los logros que ellos no pudieron lograr, que estudien la carrera que ellos hubieran querido, que se destaquen en el deporte en que ellos no se pudieron destacar, pero hubieran soñado hacerlo. Entonces, apoyar a los hijos en sus intereses genuinos, validarlos, hacerles saber que no tienen que responder a las expectativas ni de mamá ni de papá, ni del narcisista ni del empático. Para ser amados no tienen que responder a la expectativa de nadie y que merecen ser amados por ser quienes son, por sus propias elecciones. Eso también es algo que los fortalece enormemente y que los saca de esa situación de opresión a la cual el progenitor narcisista los va a llevar siempre, porque imagínate, quieren elegirte el deporte, los intereses, la carrera, la pareja, si tenés que tener hijos o no, el momento de la vida en que tenés que tener hijos, la zona donde tenés que vivir, la casa que tenés que comprar, el modo en que tenés que vestirte, cómo tenés que vincularte socialmente, porque para ellos son una prolongación de su ser, no sos un individuo. Entonces, si vos a tu hijo no lo fortaleces desde el principio, y si tu hijo te dice, no me gusta el fútbol, me gusta el ballet o me gusta el tenis, no me gusta hacer tal cosa, me gusta la cocina, si vos no le validás sus intereses y le permitís que haga la experiencia, estás dejándoselo en bandeja para que el progenitor narcisista lo vaya moldeando a su forma y nunca le permita ser un individuo. Así nos encontramos con adultos con tremendos traumas porque llegan a los 50 años y te dicen, fui lo que todos esperaban
y hoy me encuentro Exacto, menos con lo que que no yo quería. soy el que yo quería ser. Sí, ahora, fíjate tú, cuando excelente lo que acabas de decir, pero imagínate en un acuerdo paralelo, lo que sea, está el padre narcisista o madre y ellos imponen meter a ese niño en un deporte, en este deporte porque yo era nadador y tú tienes que ser nadador. Sí. Y la otra parte sí respetaría ese deseo de ese niño de hacer clases de pintura, lo que le fuera. ¿Cómo se hace ahí? Porque ese padre lo va a meter a nadar porque sí. Entonces, si esta madre o padre van a apoyar en llevarlo a clases de pintura, no importa que hagan los dos, por lo menos está validado por uno de ellos en algún momento de su vida, ¿no? Eso ayuda. Totalmente, por supuesto que Ok. ayuda, que uno de los progenitores lo valide en su interés ayuda, pero también hay algo que dijiste que me parece súper importante. Ujú. Cuidado con algo, Ajá. porque existe el derecho de resistencia a la opresión. Si vos educaste a un niño fuerte capaz de decir no quiero, no quiero, ese progenitor no lo va a poder arrastrar desde el auto o desde la casa, arrastrándolo por la calle y lanzándolo adentro de una pileta porque quiere que aprenda natación. Porque si ese niño dice, no quiero, no me voy a meter al agua, no quiero hacerlo, no voy a ir, y el progenitor lo violenta para llevarlo hasta el lugar, esa situación se judicializa. Entonces acá el desafío es instaurar la palabra en el niño, la capacidad de expresar su voluntad y hacerla valer. Y cuando Sí, dice no quiero, poder respetar el no quiero. Por supuesto que esto tiene que estar, te diría, la palabra sería modelado, tiene que estar modelado, porque ese niño, cuando hay un riesgo en el empoderamiento, cuando vos empoderás a un niño, también te va a decir un día, no quiero ir al colegio, y al colegio tiene que ir. Entonces, tenés que tomarte el trabajo de explicarle que hay determinadas cosas en las que existe la opción de que si él no quiere ir a natación, pueda ir a otros ámbitos que le gustan, pero que hay determinadas cuestiones con las que tiene que cumplir aunque no quiera, porque son porque es para su beneficio. responsabilidades y es para su beneficio. Ahora, Exacto. ¿eso sabes qué te implica? Eso te implica una crianza dedicada y responsable. Vos no podés criar y educar a un hijo de esta manera, con competencias, con inteligencia emocional y social, con recursos, cuando lo pones desde el año frente a una pantalla porque necesitas tiempo para hacer otras cosas. Porque entonces ahí Sí, lo que estás haciendo es dejar que el niño crezca educado por pantallas. Vos no estás poniendo contenido, vos no estás formando ese psiquismo. A la crianza sí, hay que dedicarle tiempo, porque el tener un hijo, Ali, es una vocación como cualquier otra. La maternidad y la paternidad totalmente. son vocaciones como cualquier otra vocación. Y si vos Sí, a tu vocación, a la que fuere, la de madre, la de padre, la de docente, la de abogado, la de terapeuta, si vos a tu vocación no le dedicás tiempo, formación, compromiso, no lo vas a hacer de una manera eficiente, destacada y eficaz. Y con la sí, crianza es lo mismo, la maternidad y la paternidad son un trabajo extra de los demás trabajos que vos tengas. Y es muy valioso y educativo, y las nuevas generaciones por suerte se lo están planteando, está muy bien plantearse si vos querés asumir ese trabajo o no. Porque si no sí, querés asumir ese trabajo, es preferible que no lo hagas, porque realmente criar a un hijo y educarlo es formar a un individuo para que devenga en persona. sí, Una persona fuerte, resiliente, capaz de hacer aportes enriquecedores para la sociedad. sí, así es. Mira, eh,
algo que me preocupa realmente, ojalá que eso que tú acabas de explicar de verdad funcione. Yo me imagino que en muchos casos funciona, pero cuando el padre o madre narcisista, psicópata, vuelvo a poner el caso de la natación, si tú no obedeces a ese ser que ya es una persona violenta, tiene sus consecuencias. Tiene consecuencias, por supuesto. Sí, claro, tiene consecuencias. La primera consecuencia que tenés es que tenés que hacer un duelo. Ese hijo tiene que hacer un duelo respecto de ese padre o de esa madre, porque te van a manifestar su clara desaprobación si vos no respondés a sus expectativas. Sí, el problema es cómo, porque hay padres que te dan un cachetón que la cabeza te queda estampanada en la pared. O sea, van a haber consecuencias muy, muy feas si tú no le dices, sí papá, llévame, o sí mamá, llévame a la natación. Entonces, mi pregunta es también en ese extremo, cuando el niño de verdad no puede hacer nada porque tienes a una persona realmente violenta, e incluso un padre o madre que te tortura psíquicamente, terrorismo psicológico, vas a tener que ir a la natación porque es para sobrevivir. Igual ayuda que la otra parte contrarreste de alguna manera haciendo lo que tú expones, lo que tú propones, llevarlo a su clase de pintura, etcétera. Totalmente, totalmente. Compensa. Ahora, tenemos que pensar en algo. El hecho de que un niño tenga que aceptar lo que alguien quiere contra su voluntad, ya lo está poniendo, para sobrevivir, ya lo está poniendo en un lugar de una extrema vulnerabilidad. Y ahí es donde debieran actuar las instituciones protectorias de los menores, donde realmente se pudiera proteger al menor, porque si un chiquito le tiene terror al agua y eso le produce pánico, eso le produce una fobia y se requiere un tratamiento de esa situación, bueno, esto tendría que estar protegido. Sí. Tendría que realmente estar considerado y ese padre no debiera tener la posibilidad de imponerle a otro ser humano algo que le está produciendo un daño. Entonces, exacto, el motivo por el cual muchas veces los niños se ven obligados a padecer situaciones para poder sobrevivir es porque el sistema de protección de los menores los desprotege y los desampara. Los desprotege absolutamente y los desampara, y pareciera que los niños tuvieran como única posibilidad el defenderse a sí mismos. Mira, yo estaba dando la masterclass sobre esta temática el otro día y estaba dando algunos ejemplos. Hay niños que es increíble la capacidad ante la falla total del sistema en la protección de los niños, los niños empezaron a desarrollar sus propias estrategias, cada uno con sus recursos. Sí. Hay una mamá a la cual acompaño, cuya chiquita de 9 años encontró una estrategia para manejar al papá. ¿Qué estrategia encontró? Cada vez que el papá le quiere imponer un encuentro que ella no quiere, porque no le gusta como el papá la trata, ella encontró una manera que es por teléfono decirle, mira papi, tengo mucha tarea, bueno, yo tengo que ir el sábado, pero en todo caso vemos porque tengo mucha tarea para hacer. Cuando corta el teléfono, la mira y le dice a la mamá, esto me lo contaba la mamá sorprendida, la mira y le dice a la mamá, yo le digo vemos, y al final nunca vemos nada. Esa niña encontró un recurso para autoprotegerse porque no hay un sistema que la proteja. No hay un sistema donde ella pueda sentarse frente a un perito psicólogo y decirle yo no quiero ir a ver a mi papá porque no me prepara la comida,
porque toma alcohol y se va a dormir y me deja sola toda la tarde frente a la tablet, y si tengo que comer algo empaquetado, unas papitas. O sea, no me está cuidando, es negligente en el cuidado. No hay un sistema que esté protegiendo a la menor. Entonces la menor encontró una estrategia para protegerse a sí misma. Una estrategia de manipulación, por supuesto, porque le Sí, está anticipando que probablemente tenga tarea, le va corriendo el tiempo, vemos y nunca vemos nada. sí. Esto es complejo y si me permitís, Ali, comentarte algo que también lo consultan mucho, Claro que sí. tiene que ver con cómo comunicarte, cómo comunicarse el progenitor empático con el progenitor narcisista en ese proceso de crianza paralela donde, bueno, hay cosas que las tenemos que coordinar y que decíamos que evitemos el llamado telefónico. Pero Sí. ¿cómo no entrar en la conversación circular del narcisista? Viste que es increíble, pero las conversaciones circulares son: te llamo o te escribo para hablar algo sobre el hijo en común, y todo termina en una escalada trágica donde no se resolvió absolutamente nada y encima terminás vulnerado y golpeado de todas las maneras posibles. Acá hay estrategias para poder establecer esa comunicación. Hay algunas técnicas que son muy concretas y que está muy bueno aprender a utilizarlas. Tenés que aprender cómo responder. A ver. Cuando reciban por audio, por mail o por mensaje de WhatsApp algún tipo de comunicación del progenitor narcisista sobre cualquier temática, la respuesta tiene que ser, y ahora la explico, tiene que ser breve, ambigua y evitativa. Ambigua, breve y evitativa. Vamos a tomar un ejemplo. Sí, por favor. Pensemos en una situación. Reunión de padres en el colegio. Mensaje de WhatsApp. ¿A qué hora, qué día y en qué lugar es la reunión de padres de fulanita o fulanito? Respuesta breve, ambigua y evitativa. En la página o en la aplicación del colegio está contenida toda la información. Final. Me encanta. Sencillo. Te manda mensaje imponiendo condiciones y reglas. Navidad este año la va a pasar conmigo. Respuesta. Vemos. Busca el... Vemos. 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 Sencillo. Hay cortas. Vemos. No le están diciendo ni que sí ni que no, pero cortas. Cortas. Todo lo demás que te diga, lo dejas registrado, está produciendo pruebas. Si te insulta, si te agrede, si te maldice, si te manda a los confines de la tierra, está produciendo pruebas. Vos lo único que respondiste es vemos. Si de pronto una muy habitual te dice, no quiero que mi hija o mi hijo cuando está con vos esté al cuidado de nadie que no seas vos, no entrás ahí en vos no tenés derecho a decirme con quién... No, eso es engancharte. No entras ahí porque ahí entras en la conversación circular. Respuesta Sí. ante eso, no quiero que mi hijo esté al cuidado de nadie cuando esté con vos. Respuesta, despreocúpate. Breve, ambigua y evitativa. Una maravilla. Eso hay que entrenarse, hay que practicar. Hay que entrenarse y hay que practicar. Despreocúpate. Y a partir de ahí, que diga lo que quiera decir sobre lo que quiera y vos ya no respondés nunca más. Legalmente nadie te va a poder acusar de impedimento del vínculo. Nadie te va a decir que no respondes los mensajes. Nadie te va a decir que te escribe por cuestiones vinculadas al hijo común y vos no estás respondiendo. Vos estás respondiendo de manera breve, ambigua y evitativa. Hay que entrenar al progenitor empático para responder. Esto es un entrenamiento, yo lo hago en la consulta. A veces llega el mensaje en vivo. Se asustan. Me escribió. Mira lo que me puso. Bueno, tranquila. Responde así. Mandan la respuesta con miedo. Y claro, se encuentran con que el otro queda desactivado. O a lo sumo,
manda una catarata de insultos brutal, donde haces captura de pantalla, guardás, archivás y tenés tu prueba. documentación. Absolutamente, con lo cual capitalizás su reacción de violencia, Sí. pero tenés que aprender a responder sin reaccionar. Sí. Excelente, Analia, eso está buenísimo. Mira, nosotros, para anunciar tu episodio, o sea, estábamos anunciando que íbamos a grabar contigo y pedimos que te preguntaran cosas. ¿Quieres que las empecemos Dale. Sí, porque todo tiene que ver con lo que estás hablando. Déjame ver qué dicen aquí. ¿Cómo hacer para que nuestros hijos no sean manipulados, ya que el narcisista es hábil y nuestro hijo es ingenuo, puro e inocente? Y el sistema familiar del otro lado son todos así. ¿Cómo protegerle de ese daño? Pero espérate un momento, porque aquí hay otro que más o menos es lo mismo, porque así ya te lo contestas. ¿Cómo cuidarlos de su manipulación? Más o menos lo mismo. Aquí hay otra. ¿Qué debo hacer para proteger la salud mental de mis hijos? Todo lo puedes contestar en una. Ok, yo creo que ahí puedes contestar más o menos Bien. esas 3 preguntas en una. Sí, totalmente. La gran pregunta y el gran temor del progenitor empático es lo mismo de siempre, ¿no? ¿Cómo hacer para que ese niño entienda que está siendo manipulado y que la conducta que se está teniendo por parte del otro progenitor es algo que daña, que no les hace bien y que no lo tienen que permitir? Como son muy hábiles, realmente son muy astutos y están todo el tiempo dando para sacarte, brindándote para obtener, y los chicos, por supuesto, son chicos y muchas veces les cuesta ver esta situación, hay que apelar a algo que es la comunicación directa y asertiva, siempre en relación a la edad que los niños tienen. Vos no le podés explicar lo mismo a un niño de 5 años que a un niño de 10 años. Y te lo voy a responder si a vos te gustan los casos reales. Sí. ¿Te gustan los casos reales? Sí, a mí también, porque me parece que son mucho más claros que la teoría. Te doy un ejemplo. Nos conectamos con ello. Nos conectamos con eso. Te voy a dar ejemplos de casos reales. Un chiquito de 5 años con un papá empático y una mamá narcisista, para que después no digan que siempre estamos hablando de que los malos y los narcisistas son los hombres. Hay mamás narcisistas, por supuesto. Sí. Niñito de 5 años con un papá empático y una mamá narcisista. El papá empático lo va a buscar a su casa, el chiquito se sube al auto, el papá ya estaba en pareja nuevamente y el chiquito le dice: papá, ¿sabes que mamá me dijo que tu novia es horrible? Que venga para el podcast, es horrible. Que venga, totalmente. Y el papá... Ay, por favor. Ay, bueno, no. Y el papá, que ya estaba entrenado, que veníamos trabajando ya desde hacía varios años con todo su divorcio de esta mamá narcisista, ya entrenado y preparado, mira lo que hizo. Le dijo: ¿eso te dijo mamá? Sí, eso me dijo mamá. Y a mí no me parece que fulanita sea horrible. El papá no entró en esa situación. El papá le dijo: mira, qué feo eso que dijo mamá, porque las personas no son horribles por ser lindas o no ser lindas, por tener una cara más linda, unos ojos más lindos, un cuerpo más lindo o no. Las personas son lindas personas o son feas personas por sus actitudes, por sus conductas, por cómo te hacen sentir. ¿A vos cómo te hizo sentir esto que te dijo mamá? Mal. Bueno, a veces las lindas personas y las feas personas tienen que ver con cómo te hacen sentir. Vos no te preocupes, vos sabés que mamá muchas veces habla así de las personas. ¿Sabés qué le respondió el chiquito? Le dijo: sí, papá, por favor, no le digas a fulanita, a la novia, lo que dijo mamá, porque se va a sentir muy mal. Ese niño ya está generando empatía. Exactamente. ¡Oh, qué belleza! Dios mío. Y me voy a otro. Pero qué duro, Es durísimo. qué duro que un niño tenga que crecer
en un ambiente así, de verdad. Durísimo. Yo por eso voy a hablar todos los días. Es durísimo. Y te voy a dar el ejemplo adecuado a otra edad. Ajá. Una mamá empática con un papá narcisista, psicópata narcisista, ¿sí? Bien en el otro extremo del espectro. Cada vez que la mamá iba a buscar a esta niña de 11 años después de estar con el papá tenía alguna situación de destrato hasta que un día tuvo una expresión muy, muy, muy brutal y desagradable que no te la menciono por si hay algún tipo de sanción en relación al video. No hay sanción. No hay, ok. Cuando la mamá se estaba yendo con esta chiquita de 11 años, el papá le dijo, cara de verga. La chiquita, a la niña. Se lo dijo la mamá, pero con la niña presente. Se lo dijo la mamá, pero con la niña presente. La mamá también, años trabajando en el divorcio de esta persona, se subió al auto, no respondió, no reaccionó, se subió al auto, avanzó unas cuadras, se estacionó, habló con su hija y le dijo, lo que acaba de decir papá es algo muy feo, que lo que hace es lastimarme a mí como mujer y como persona. Vos no tenés que permitir nunca que ninguna persona te trate y te hable de esa manera. Mamá no le respondió porque estabas vos presente y mamá no te iba a exponer a una situación peor de la que ya tuviste que vivir. Pero esto es algo que no se hace, que vos no tenés que hacer y que vos no tenés que permitir nunca que nadie hable de esta manera. Respuesta de una niña de 11 años. ¿Qué le pasa a este señor? Los hijos aprenden, los hijos se dan cuenta. Se dan cuenta de todo. De todo. Cuando del lado del progenitor empático hay un moldeado sano en cuanto a valores, se les enseña valores, se les enseña empatía, se les muestra de qué manera se trata a las personas, se los trata con empatía, con amor y con respeto. Sí. Cuando el otro progenitor les da para quitarles, los manipula, los chicos empiezan a darte cuenta. Te cuento uno más, ¿me permitís? ¿Te doy otro ejemplo? Claro. Una chiquita de 10 años, su mamá le había comprado un celular muy, muy básico para que ella tuviera para poder comunicarse cuando iba a la casa del papá, porque muchas veces el papá no le respondía a los mensajes cuando ella preguntaba por la nena. Entonces le compró un celular muy básico para estar en contacto con su hija. El papá, al ver esto, por supuesto, redobló la apuesta y le compró a la criatura un iPhone. La chiquita, 10 años, entusiasmada, muchos compañeritos con su iPhone, lo agarró enloquecida, feliz de la vida, y le devolvió a su mamá el otro teléfono. La mamá le dijo, yo te voy a contar algo y quiero que vos tomes la decisión. Si vos querés quedarte con el teléfono que te regaló tu papá, hacelo. Pero tu papá, ese teléfono, cada vez que vos no hagas algo que él quiere que vos hagas, te lo va a sacar. Y te lo digo porque es lo mismo que hacía conmigo. ¿Vos qué preferís? ¿Tener el iPhone y que papá te lo saque cuando quiera? ¿O preferís tener el teléfono que te regaló mamá, que sabés que yo te podré poner un límite en el uso, pero que no voy a sacártelo cuando no haces lo que yo quiero? La chiquita le dijo, yo quiero el iPhone. Y la mamá le permitió elegir el iPhone, pero por supuesto le conservó la línea del otro teléfono. Ante la primera situación, ante el primer fin de semana que la chiquita tenía que compartir con el papá y tenía una pijamada y le dijo, papá, no voy a ir porque tengo una pijamada, el papá le dijo, ok, muy bien, pero me vas a devolver el iPhone. Ahí está.
Y la chiquita se enojó mucho, lloró mucho, estuvo muy enojada con el papá y se lo devolvió. Y volvió a quedarse con el teléfono de la mamá. Empezó a evitar ver al papá. El papá, cuando vio que la hija tomaba distancia, ¿qué hizo? Volver a ofrecerle el iPhone. Y esta niñita de 10 años le dijo, no papá, gracias, estoy bien con el teléfono que tengo. Eligió Wow, conservar su libertad qué por sobre la maravilla. manipulación Su del teléfono. bienestar, su bienestar ante todo. Wow, Pero fíjate qué importante que es el modo en que el progenitor empático esté educando, esté criando, esté utilizando la comunicación asertiva y no reaccionando ni enganchándose en el competir con el otro. Hay que presentar del lado del empático un modelo de crianza sano desde el amor y el respeto. Y simplemente los hijos se van a dar cuenta del contraste. Exacto. Entonces, para los padres, madres empáticos, lo que se le tiene que recomendar es buscar ayuda. Grupos de apoyo, psicólogo, terapeuta, un podcast como este, libros, porque hay que prepararse intencional y conscientemente para gestionar algo tan complicado como esto. Pero haciéndolo así, vas a lograr algo. No va a ser totalmente negativo, o sea, vas a lograr algo con criar a tu hijo de esa manera. Y si eso lo va a recordar tu hijo. Totalmente. Y si me permitís agregar algo a esto que decís, Ali, claro. Buscar ayuda profesional, esto es importante. Busquen ayuda profesional especializada en patologías narcisistas, en abuso narcisista, en violencia familiar, porque no es cualquier ayuda y esto no descalifica a ningún profesional. Esto significa simplemente que algunos profesionales nos hemos subespecializado en una temática específica dentro de la violencia familiar y tenemos un mayor entrenamiento en eso y te vamos a poder brindar mayores herramientas que otros que te pueden brindar mayores herramientas en otras áreas en las que están formados. Pero hay que saber buscar la especialidad porque si no tampoco se comprende la problemática. Sí, esto siempre lo hemos enfatizado y no es para desprestigiar a nadie ni criticar a nadie, pero sí hay muchísimos profesionales que no están preparados en trauma, por ejemplo, y sin querer o lo que sea, revictimizan a los clientes, a los pacientes, porque no tienen esa preparación y mandan a hacer las paces porque es tu papá y resulta que es un psicópata o un narcisista. Entonces, sí, es muy importante lo que está diciendo Analía en estos momentos. Tienen que buscar la asesoría adecuada, que estén preparados en estos temas. A ver, ¿qué hay aquí? Tengo una situación parecida, pero con mis hijos y sus abuelos. Mis hijos los quieren ver, los invitan cada 15 días, pero nos dan poca información y muchas actitudes. Ay, eso es exacto, que encima tienes un padre, una madre con el rollo y tienes también el otro lado de la familia, eso es súper complicado también. Claro, y los chicos vienen, entiendo por el mensaje, corregime si lo entendí mal, entiendo que los chiquitos vienen y brindan poca información, no cuentan. Porque eso, tiene una bandera roja del tamaño del planeta. Gigante, gigante, porque ahí les están enseñando el pacto de silencio. ¿Qué pueden hacer? Enseñarles es fundamental psicoeducar a los niños, enseñarles que a su edad, con las palabras de esa edad, pero mira, lo podés hacer perfectamente desde los 4 años. Simplemente de esta manera, mira qué sencillo. Cualquier persona que te diga, que cualquier adulto que te diga que no cuentes algo que te está diciendo, que no cuentes algo que te está proponiendo, que no cuentes algo
que estás haciendo es A tus una persona, padres. a tus padres es una persona en la que no podés confiar. Porque si lo que se está haciendo o lo que se está diciendo es algo bueno, no hay por qué callarlo. Pero esto tiene Punto. que, exactamente, para que el chico no entre en pactos de silencio, enseñarles que nada, que ninguna persona les diga, no le cuentes a tu mamá o a tu papá, es algo que esté bien, que siempre tienen que tener la confianza de poder contar, que los padres siempre, mamá, papá, van a estar ahí para comprenderte, que no te van a castigar, que no te van a retar, que van a estar ahí para ayudarte, para comprenderte y para que se pueda resolver la situación. Generen vínculos de confianza, que los niños no tengan miedo para que no sean secuestrados en pactos de silencio. Excelente, Analía, gracias por eso. Aquí hay otra. ¿Cómo poner límites a padres narcisistas que le meten cuentos al hijo en común? ¿Cómo dar herramientas a mi hijo para que le ponga límites a su papá narcisista? Bien, esa respuesta es muy simple. Al narcisista nadie le pone límites porque no tiene límites, no No, tiene construida ley interna, no tiene no lo límites, ves. no respeta los límites, con lo cual muchas veces ni la justicia le logra poner un límite. Porque, Exacto. claro, les ponen una prohibición de acercamiento y la transgreden y se acercan igual. Es inmenso pretender que un hijo le pueda poner ese límite. El único Imposible. límite que le puede poner el hijo es decirle, no me gusta cómo me estás hablando, no me gusta cómo me siento cuando estoy con vos, no me gusta lo que me estás diciendo. Eso es lo máximo que un niño puede hacer. Y detrás de esas palabras va a venir una catarata de quién sabe qué. Exactamente. Y hay Piedra que gris. piedra gris, Piedra absolutamente, gris. enseñarles a observar sin absorber. ¿Y cómo se lo explicamos? Mamá o papá están esa mamá o ese papá narcisista está muy enojado, por eso te está hablando de esta manera y te dice cosas para lastimarte, porque no logró dominarte, porque no logró hacerte hacer lo que querías. Entonces, como Ujú. se siente enojado porque quería que vos hicieras esto, ahora te está tratando de esta manera. Esto está muy mal, porque hay que respetar lo que el otro quiere o no quiere hacer. Y acá te hago un linkeo con algo que hablamos al principio y que a vos te importa mucho y a mí también. Y cuando ese niño entiende, porque hay un progenitor empático que le dice, eso que está haciendo mamá o papá no está bien, aprende que mamá y papá no son intocables y hay que honrarlos y ponerlos en un lugar sagrado. Ese Eh, niño aprende que a veces mamá y papá hacen cosas que están mal porque son humanos. Así es, excelente. Mira esta pregunta. ¿Cómo manejas el tema de la confianza con un niño de 5 años, su padre y abuela psicópatas narcisistas? Ay, es que a mí me da de todo cuando leo estas cosas. ¿Cómo manejarlo con ellos sin que después pueda decirte que los hemos alineado? Que no sé. Alienado. Para que después no sean acusados de alienación parental. Me parece que esa es Eso, la pregunta. yo creo Bien, que sí. sí. Ahí volvemos a la importancia fundamental porque este concepto hiperpolémico de la alienación parental, hiperpolémico que sería para, bueno, todo un episodio completo, en poder entrar en profundidad Lo tendremos. ya lo tendremos en algún momento. Yo participé de un foro internacional sobre el tema de la alienación parental, con lo cual es muy interesante. Pero esta cuestión tiene que ver con la suposición de que hay un progenitor que le dice cosas irreales del otro al niño. Acá lo fundamental en un caso como este es fortalecer al niño para que si ese chico no se siente bien en esa situación, no se siente bien en ese ámbito, lo pueda expresar y se pueda llevar
a la justicia la voz de ese niño y que ese niño tenga la fortaleza de poder decir, esto me hace mal, que pueda estar en una cámara Gesell, porque muchas veces los papás dicen, no quiero que mi hijo tenga que transitar por una cámara Gesell. Permítanme decirles algo, es muchísimo más traumático tener que crecer vinculado con un progenitor narcisista que tener que transitar por una cámara Gesell. ¿Qué es eso? La cámara Gesell es una instancia donde se hacen las pericias psicológicas en niño para ver si uno de los progenitores les está causando daño emocional o daño psicológico. A veces los papás dicen, yo no quiero que mi hijo tenga que pasar por esa situación. Es mucho peor tener que seguir vinculados, en un caso extremo como este, con un papá y una familia paterna con psicópatas narcisistas, que se pueda relevar en el niño el daño psicológico. Okay. A veces se busca proteger a los niños y yo lo entiendo absolutamente, pero cuidado con la protección que no protege. Sí. Bueno, esta persona tiene varias preguntas. Yo lo voy a leer para ver, porque contestarás lo que no hayas contestado todavía. Dale. Número 1 es explicarles, me imagino que a los niños, quién es, sin faltar el respeto. O sea, voy a explicarte que tu papá es psicópata sin faltarle el respeto al psicópata. Es que, ¿verdad? Es que es terrible esto. Explicarles quién es sin faltar el respeto, pero que estén conscientes quién es para que estén a salvo. Claro, qué miedo siento aquí en su mensaje. Sí. Si no lo conocen porque se fue cuando tenía 2 o 3 años, los abandonó, ¿cómo se les dice? Desde saber que un narcisista no le importa a nadie. ¿A qué edad se le puede ir enseñando este tema? Más allá de los padres, es útil en toda la vida. Puede ser amigo, jefe, compañero, pareja. Eso es lo que esta persona ha preguntado. Yo creo que hay cosas que has respondido, pero otras se pueden mejorar. Bien, clarísima la pregunta. Lo que hay que... A ver, primero con la edad. A partir de los 4 años, 4 o 5 años, vos le podés explicar algo tan simple como esto. No hace falta que te metas en el terreno de la psicopatología. Es innecesario, no interesa el nombre. Es algo tan simple como esto. Hay cosas que, en este caso hablaban de un papá, ¿no? Creo que hablaban de un papá. Sí. Hay determinadas cosas que papá hace, determinadas formas en que papá te puede tratar que no están bien y que te pueden hacer sentir mal. Uh-huh. Cuando vos te sentís mal con esa situación, me lo tenés que contar. Mamá no le va a decir nada a papá. Mamá no va a generar ninguna situación que a vos te ponga en peligro, pero vos tenés que tener la confianza de contarme esas situaciones que vivís o esas cosas que papá hace que a vos te lastiman y que te hacen sentir mal, para que yo te pueda ayudar a que vos sepas cómo resolverlas. El niño tiene que tener confianza en que el progenitor empático no va, al enterarse de determinadas cosas, no va a ser una escalada, porque el niño ¿de qué tiene miedo? Primero, no identifica, hay que ayudarlo a identificar. Hay que poder decirle que hay cosas que papá hace que no están bien, que lastiman a las personas. ¿Y por qué papá hace eso? Porque papá es así. Mira qué sencillo. Y aparte, nada más claro, porque esto es una cuestión estructural. O sea que además estás contestando una realidad. Porque papá es así y a veces hace cosas que lastiman a las demás personas. Puede ser que haga cosas que a vos te lastimen también, porque él es así y las hace. Entonces lo importante es que vos me puedas contar cuáles son las cosas que papá te hace que te lastiman. Quédate tranquilo que yo no voy a decírselo a papá, no voy a pelear con papá. Papá no se va a enterar que vos me lo contaste y que no te va a poder castigar. Pero yo te voy a ayudar a poder resolver esta situación y a que no vivas estas situaciones.
Sí, Entonces, si el niño tiene la seguridad de que lo que él cuenta no va a generar una escalada donde el progenitor empático lo va a llamar al otro y le va a decir de todo y va a haber una pelea y el progenitor narcisista le va a decir, y vos que fuiste a contarle a tu mamá que el niño genera la confianza. Cuando vos les enseñás a generar confianza, la generan. Pero ¿sabés qué se sí, necesita? El progenitor empático tiene que tener mucho trabajo personal para saber gestionar sus exacto. emociones Es y que es lo saber, que te decía antes. claro, vos Es tenés que que haber esto, sanado primero para poder brindarle herramientas a tu hijo. ay, sí, 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 sí. Si vos Déjame ver todavía esto. estás nadando en el no poder con tus propias emociones y estás en el desborde, no le podés dar al otro herramientas porque estás en el mismo lugar de ahogo que el otro. Entonces entras en desesperación y en la Sí, desesperación es el terreno de ganancia del narcisista porque no hay nada que les guste más que generar escenarios de conflictividad y entrar en batallas psicológicas que te desvitalizan, que te desregulan y que te perturban porque ellos se alimentan de eso. sí, señor. Uf. Déjame ver qué más te puedo preguntar por aquí. ¿Se le puede decir a un niño de 10 años que su padre es narcisista? Es que volvemos a lo mismo. No, Es una pregunta recurrente. No, no se le puede decir no. para protegerlo. Esto lo ignora y lo llama solo el día del cumpleaños del niño. Bueno, es que eso ya es un padre ausente también. Eso Wow, me ha hecho ahí clic. al niño se le explica. Una persona que te quiere, que te ama y que te respeta y que te cuida, está presente en tu vida, te acompaña, está cuando algo te duele, está cuando alguien te hace feliz, se alegra de recordar ese día en el que naciste. Y no hace falta que le digas ni que es narcisista ni que es nada. Simplemente le Así es. mostrás lo que es ser amado y lo que es no ser amado. Esto me gustó. Y me gusta para cerrar este episodio porque es con esa palabra, el amor, reconocer cuando alguien te quiere, cuando alguien te protege, cuando alguien te valida, cuando alguien te quiere cuidar, se interesa. Eso es lo importante, enseñarle a nuestros hijos que El es amor ahí. es presencia respetuosa. Sí, me gusta eso. Yo, como crié a mi hija los primeros años, yo sola, el padre biológico de mi hija era de esos que ni siquiera se acordaba de su cumpleaños, de todas maneras. Y ahí es donde yo aprendí que el amor, en ese contexto, es acción. ¿Ok? En el otro contexto, cuando creces en una familia o con una pareja, eh, con malos tratos y este tipo de manipulaciones y de todo, el amor es libertad. Libertad de Te ser. completo, te completo. El amor es la libertad de ser quien sos y ser amado no a pesar de eso, sino por eso. Exactamente, exactamente. Y así cortico, para mí es el amor es acción y libertad. La libertad se refiere a eso, a que en mi caso yo puedo ser yo, si me quiero guindar del techo aquí y darle vueltas con el ventilador, mi marido me respeta. Quiero ir a Marte, me respeta, me lleva al cohete. Quiero comer dulce, no, tengo este sueño y está ahí contigo. Me da un ataque de pánico, se tira al suelo contigo del baño. Eso Tal eh, cual. es libertad y es esa atención, ese cuido. Y la acción es que no es pura palabra. Tal cual. Entonces, me gusta cerrarlo allí. Hay mucho más que hablar, Analía, y como tú ya eres miembro fundadora de Familias Horribles, Un eres honor. de la casa, eres de la familia hermosa de Familias Horribles, vamos a tener la oportunidad de hablar muchísimas veces. Eres
diríamos una enciclopedia, porque es cuando éramos chiquitas, eso era lo que había y no quiero decir, bueno, a mí no me importa decir cuántos años tengo, 55 años, sí, cuando llego al colegio yo tenía que ver cuál libro era la A o la M para yo buscar ahí, pero hoy eres Google, tú eres Google hoy. Me encantó. Ali, ¿me permitís compartirles una frase de cierre como regalo para todos y para recordarlo nosotras también? Sí. Tengamos presente que basta con ser quienes somos para merecer ser amados. No nos olvidemos nunca de esto. Sí, y te intentaron convencer de lo contrario, te lo intentaron meter en la cabeza, se los digo porque yo soy sobreviviente de esa vaina, a mí me encanta hablar, tú sabes, de lo más apasionada y como me salga por esa boca. Tal cual. A mí me convencieron de lo contrario, Absolutamente. No, cuando en este proceso de sanación del que hemos comentado una y otra vez, que puede ser solitario y puede ser muy duro, cuando empiezas a florecer, cuando empiezas a darte cuenta quién eres, es un descubrimiento, pero tan hermoso. Absolutamente. Tan hermoso. Porque este proceso es realmente para recordar quién eres, para darte cuenta, es como vas quitando capas y capas que son mentiras, que eso no eres tú, hasta llegar a ti. Absolutamente. Llegando a ti, eso me gusta para un taller, llegar a ti. Llegar a ti, totalmente. Yo vengo vos sabés perfectamente, vengo del mismo lugar y yo siempre digo que soy un producto terapéutico porque yo a partir de muchísima terapia pude ir, como decía Fritz, desprendiéndome de todas esas capas de las cebollas hasta poder entender que merecía ser amada por ser quien era sin tener que responder a las expectativas de nadie. Entonces, atesoremos esto, trabajemos por esto, divulguemos esto hasta poder instaurar un nuevo concepto, aunque la cultura y el sistema insista en querer convencernos de lo contrario. Siempre es preferible que haya una voz a que lo diga, a que ninguna lo nombre. No nos van a parar ni nos van a callar. Y aquí vamos a estar muchas veces juntas hablando de esto, colaborando. Y bueno, ya saben que Analía tiene 4 libros. El que salió ahora se llama La huella narcisista. Es fabuloso. No me he leído los otros 3, pero me los voy a leer. Toda su información va a estar en la descripción. Aquí en nuestro canal de YouTube, va a estar también en todas las plataformas de podcast, pero tú igual lo puedes decir aquí, Analía, donde te pueden contactar. Totalmente, me pueden contactar en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, me buscan como Liz Analía Forti y recuerden, vos lo sabés, Ali, pero se los recuerdo porque lo preguntan mucho por redes, el 1 de noviembre es el lanzamiento internacional a través del sello de Penguin Random House de La huella narcisista a nivel internacional, así que lo van a tener físico en muchísimos países y van a poder acceder a él. Nos preguntan mucho por el libro, así que bueno, sepan que falta muy poquito, van a tenerlo en muchísimos países a partir del 1 de noviembre. Yo lo quiero firmado por ti. Pero por supuesto, claro que sí, cómo no, ya vamos a buscar la manera, acordate que nos vamos a reunir. Claro que nos vamos a reunir muy pronto. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos cada semana. Yo sé que hoy mi hermanita Carola no estuvo, pero recuerden que, bueno, era importante que ella se tiene que cuidar, es muy importante la salud y como esto no sucede en vivo, nos ha dado tiempo para darle un giro al podcast y no se olviden de que tenemos algo que anunciarles la semana que viene, que es algo muy hermoso y es una gran sorpresa. Gracias, Analía, por estar aquí. Es un honor siempre hablar contigo. Un placer, fabuloso. Gracias a ustedes. Ya quiero que pongamos una fecha porque es realmente enriquecedor
Gracias a ustedes. Para mí es un placer poder ser parte de esto. Cariños enormes para todos. Besos a todos. Gracias por unirte a otro episodio de Familias Horribles. Recuerda, la familia no tiene derecho a dañarte y mereces tu propia felicidad. Juntos estamos construyendo un espacio donde el dolor se transforma en fortaleza y donde la verdad nos libera. Hasta la próxima, aquí en Familias Horribles. Ayúdanos a compartir nuestro podcast. Esta simple acción puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Adiós. Adiós. Hasta la próxima.